Debido a complicaciones de salud de Rede, no podrá narrar los próximos relatos y esperemos que recupere la voz lo más pronto posible. Mientras tanto, seré quien les narre las historias. Sin más, comenzamos. La maldición de Hamlet. Esta historia ocurrió a mediados del año 2000. En una universidad de artes de la capital, un grupo de estudiantes tomaban clase de actuación, se formaban como actores reviviendo los clásicos de Shakespeare. Para esta facultad su programa académico involucraba dar vida a uno de los personajes más icónicos del teatro y del cine mundial, Hamlet. Los estudiantes debían recitar un fragmento de una pieza del aclamado dramaturgo, ya fuera hombre o mujer, debía enfrentarse al famoso texto de ser o no ser. Un fragmento que por siglos ha sido catalogado como una pieza que sintetiza la existencia humana. Esto a modo de entrenamiento, y ya a modo de presentación, debían escoger cualquier otro fragmento de cualquier obra dramática de Shakespeare, fragmento que es llamado soliloquio, con el fin de comprender con profundidad la actuación. Este grupo estaba lleno de jóvenes curiosos cuyo sueño era el de convertirse en grandes actores, o al menos intentar parecerlo. Yo fui uno de ellos. La verdad no continué en esa labor, porque con el paso de los semestres me comenzó a parecer un poco absurdo y oscuro todo lo que encierra ser actor. Hoy día me dedico a la medicina, aunque vengo de una familia que en su mayoría son artistas. Recuerdo mucho a un compañero quien fue el que me ayudó a tomar la decisión, no porque me aconsejara dejar la actuación, sino por lo que fue capaz de hacer, los límites que rompió y todo lo que ocurrió en ese semestre. Tanto él como los demás estaban obsesionados en eso, que los actores y directores llaman ser veraz o real en escena. Camilo era un joven muy inteligente, sentarse a platicar con él era muy interesante, era un devorador de libros, y tenía una inteligencia emocional impresionante. Varios le decían que sería una promesa de la actuación, los maestros lo amaban, y varios de nosotros lo envidiábamos. Además de ser buen actor, era muy simpático. Aún así él siempre se exigía y nada era suficiente, era un completo perfeccionista, soñaba con ser el próximo Marlon Brando. Para él, Brandon era la cúspide de la actuación. El módulo de soliloquios no duraba más de 2 meses, varios de nosotros sufrimos en encontrar el mejor fragmento para actuar, pero Camilo ya había encontrado la forma de unir varios fragmentos de soliloquios de Hamlet, hizo una adaptación que solo él era capaz de interpretar. En la obra de Shakespeare, Hamlet tiene varios momentos claves, pero para resumir la historia, solo hablaré de los fragmentos que Camilo escogió y los cuales lo llevaron a hacer locuras. Camilo tomó el fragmento en donde Hamlet ve el espíritu de su padre, y el fragmento en que Hamlet se encuentra la calavera del Yorick, el bufón de la corte. Esta última imagen es muy famosa, incluso la recuerdo en algunos libros de la preparatoria. Una noche, luego de terminar clases, salimos varios compañeros de la universidad a platicar sobre lo que habíamos visto durante la jornada. Camilo estaba muy obsesionado con que él nunca había visto un espíritu y Hamlet sí, para él ese detalle lo alejaba del personaje. Camilo estaba obsesionado con ser un actor de método, que básicamente es alguien que vive en carne propia todo lo que le ocurre al personaje. No dejaba de hablar de Daniel Day-Lewis en una película llamada Mi pie izquierdo, en donde este actor representaba a un minusválido. El actor durante todo el rodaje se comportó como uno. Incluso el equipo técnico tenía que cargarlo en brazos hasta donde iría a representar la escena a pesar de que el actor estaba en todas sus facultades físicas para caminar por cuenta propia. Camilo quería ver un espíritu, según él, así le sería más fácil interpretar el papel. Un fin de semana, Camilo nos invitó a un pequeño grupo de amigos a un parque que quedaba a las afueras de la ciudad y colindaba con un cementerio. Camilo había dicho que podíamos acampar esa noche en una zona que él ya conocía y que era muy segura como para ponerse a ensayar. Muchos nos sentimos tentados, porque la verdad, al igual que un músico, un actor ensayando puede llegar a ser muy ruidoso y sonar como un disco rayado, porque repite y repite todo el tiempo. Por mi parte yo no tenía ese problema, pero quería compartir y sentir nuevas cosas en ese proceso.
Ese día en la tarde, fuimos llegando por separado al lugar, recuerdo haber sido el primero en llegar. Camilo ya estaba ahí con su carpa armada, y había recolectado un poco de leña para hacer una fogata. Me insistieron mucho en que llevara mi guitarra, para amenizar en algún momento de la noche, y poco a poco fueron llegando todos. En total éramos 7, 4 chicos y 3 chicas, algunos llevaron un poco de licor. A Camilo no le gustó mucho la idea que hubieran llevado alcohol, pero dijo que no se metía con la forma de trabajar de ninguno con tal de que lo dejaran hacer lo que él quería hacer esa noche. Luego de un rato y de estar todos compartiendo opiniones de los personajes de cada uno, nos dimos cuenta de que ya era de noche. Comenzamos a unir fuerzas para hacer la cena. La verdad sí estábamos un poco lejos de algún supermercado o tienda, así que empezamos a planear hasta dónde debíamos ir. Mientras estábamos en eso, Camilo me agarró en muy buena onda y me dijo que yo era su Horacio. En la pieza de Hamlet, Horacio es el mejor amigo de Hamlet. Me preguntó que si no le veía problema en acompañarlo a hacer una travesura de esas que Hamlet acostumbraba a hacer. Me pareció divertido y le dije que no había problema. Nos despedimos de los chicos y comenzamos a andar un buen rato. De un momento a otro, comenzó a hablar diferente. Yo ya no estaba caminando en compañía de Camilo, era Hamlet, se movía diferente, su comportamiento era otro, su forma de hablar comenzó a moldearse como si entendiera muy bien la forma en cómo escribe el autor de la obra. Así estuvimos caminando media hora, hasta que nos encontramos con una cerca, era los límites del parque que colindaba con el cementerio. En ese momento, me salí completamente de la fantasía, pero él, de manera muy elocuente me hizo saltar la reja y en menos de nada ya estábamos en el cementerio. Me dijo que tenía una sorpresa. Cuando llegué sí se me hizo raro al saludar a Camilo, ver que tenía como unos rastros de tierra, pues parece ser que en la tarde él se había ido a esta zona en donde entierran a los indocumentados y ya había adelantado parte del trabajo que planeaba hacer esa noche. Me llevó a una tumba que estaba parcialmente removida y sin asco, con absoluta determinación comenzó a escarbar con sus manos hasta sacar de ese revoltijo de tierra una calavera humana real. En ese momento comenzó a decir el texto de su escena. Yo me quedé frío viéndolo, era entre asombroso y asqueroso, y por supuesto una absoluta locura. Sin embargo, no dejaba de ser en cierto modo poético. Camilo había logrado todo lo que el profesor de actuación le había dicho esa semana, y lo hizo ahí enfrente de mí, en un cementerio real, y con el cráneo de un verdadero muerto. Cuando terminó de decir sus líneas, hizo una larga pausa, y ya salido de cualquier interpretación, se volteó a mirarme y me dijo, ¿qué te pareció? ¿Se vio real o no? Jamás olvidaré esas palabras, yo solo lo veía, me quedé en absoluto silencio, y luego se me acercó, me agarró de la espalda y en buena onda me invitó a que me relajara. Cuando regresamos a la zona en donde estábamos acampando, varios ya estaban en modo chamán. Era un término que a veces usábamos cuando un actor se dejaba llevar por el personaje o la situación. Algunas chicas estaban junto a la hoguera repasando sus líneas o simplemente viendo el fuego. Nos preguntaron qué habíamos hecho en ese tiempo y la verdad decidimos no decirles nada. Los otros 2 compañeros estaban tomando un poco mientras habíamos ido al cementerio. Sobre la medianoche más o menos, comenzamos a relajarnos y a terminar con toda esa sesión de ensayo que habíamos tenido. Yo saqué la guitarra y comenzamos a cantar, así estuvimos un muy buen rato, tomamos un poco y comenzamos a compartir también anécdotas entre todos. Cada uno fue diciendo lo difícil que le parecía el proceso que estábamos viviendo. De un momento a otro Camilo pidió silencio, y nos dijo que nos tenía una sorpresa. Entró a su carpa y de una bolsa negra sacó una ouija, que a la vista se veía muy vieja. Nos dijo que todos necesitábamos una dosis de miedo, que los 7 que estábamos allí reunidos, cada uno de los personajes que interpretábamos sentían miedo, pero no un miedo normal, o como él lo llamó, no un miedo terrenal, sino un miedo sobrenatural. Varios se miraron dudando, sabían que lo que él estaba proponiendo era descabellado, pero la tentación de vivir nuevas experiencias les ganó.
Algo que recuerdo mucho de esa etapa de mi vida es que el querer vivir nuevas experiencias se convierte en un diario para quienes aspiran a ser actores. Con la luz de la fogata y todos reunidos a un costado de la misma, comenzamos a jugar a la Ouija. Al principio, todo a modo de juego. La verdad no pasó mucho, estuvimos un buen rato y varios nos dimos cuenta de que el efecto que dicen que debe ocurrir no ocurría, algunos la movían a voluntad y así, al cabo de un buen rato, Camilo se llenó de frustración y nos reclamó que no teníamos compromiso con lo que buscábamos esa noche. Se levantó como un rayo del suelo y rompió nuestro acuerdo. Sacó la calavera que horas antes había sacado del cementerio y la puso al lado de la tabla. Aquello fue como un baldado de agua fría que les erizó la piel a todos nuestros compañeros, porque la verdad era evidente que la calavera era real, su contextura, los cabellos que aún colgaban en ella, la tierra, los pedazos de carne, era grotesco. Camilo propuso que invocáramos el espíritu de esa calavera, si eso no servía, nada lo hará. En ese momento dos chicas entraron en negación, era tan impactante aquel cuadro que comenzaron a decir que todo esto era una broma de muy mal gusto, pero los ojos de Camilo confirmaban que no estaba bromeando. Esa noche jamás voy a olvidarla, fue la primera y única vez que usé una Ouija. Por algún motivo pudimos hacer contacto, creo que el tener el cráneo real nos hizo concentrarnos y ponernos en otro estado. Cuando hicimos contacto, por así llamarlo, pudimos comunicarnos con el espíritu del cráneo, nunca supimos el nombre de ese ser, pero nos enteramos de que fue un hombre. Le hicimos todo tipo de preguntas y siempre contestó. Todo iba bien hasta que Camilo le dijo que se comenzara a manifestar. De golpe la hoguera que estaba encendida se apagó y allí comenzó el pánico de todos. Estuvimos a oscuras un muy buen rato. En el momento que se apagó la hoguera, más de uno soltó el triángulo. Los únicos que la sostuvimos fue Camilo y yo, pero entonces comencé a temblar de manera involuntaria y la verdad jamás he sentido algo similar a lo que sentí aquella noche. Después de decirles a todos que guardaran la calma, intentamos sacar al espíritu de la tabla. Según entendí, se le debe dar salida, o si no el espíritu se queda, debido a la poca luz y lo que había ocurrido, no nos dimos cuenta si en verdad el triángulo había señalado salida, pero queríamos terminar a como diera lugar ese juego. Esa noche la verdad no dormimos, estuvimos despiertos hasta que amaneció. Llegó el día de la presentación. A casi todos los que fuimos esa noche al parque nos fue muy bien, recibimos elogios, aunque a mí no me fue tan bien como a los demás. De hecho, a los 2 meses renuncié a la facultad. Como era de esperarse, a Camilo le fue increíble, todavía recuerdo su presentación, alucinante, de otro mundo. Tuvo la osadía de usar la calavera real en escena, obviamente la pulió y la arregló, a todos les decía que la había solicitado en una morgue, pero la verdad era otra. Cuando cambié de carrera, alcancé a platicar con algunos de los compañeros de la facultad de actuación, porque es mucho lo que se comparte y se forman relaciones cercanas. Todos me contaron que ese proceso le había cobrado factura a Camilo, puesto que no se sabe a ciencia cierta si lo que comenzó a vivir luego de ese proceso fue producto de la Ouija, o de las cosas que había hecho para hacer sus escenas más reales. Fue diagnosticado como un paciente con esquizofrenia. Para mí enterarme de esto fue muy impactante. Según me contó un excompañero de actuación, Camilo no dejaba de escuchar una voz que le daba órdenes y lo obligaba a hacer cosas todo el tiempo. Relato escrito y adaptado por Luna.